punto importante para ver es en la siguiente dato que tiene la encuesta que revela que es cuando se les pregunta a los colombianos a través de esta encuesta cuál creen que es el principal problema que hoy tiene Colombia. Y hay un cambio enorme frente a la medición anterior. Orden público, 33.7%. Es el principal problema que hoy perciben los colombianos. Aclarando que es una pregunta abierta y solo se pregunta por el principal, es decir, la gente dice abiertamente un problema como el principal. Y ahí orden público. Y no habíamos visto un aumento. Sí, Daniel, permítame, contamos los valores. 33.7% orden público, desempleo y economía 30.1% y corrupción el tercer problema con 12.6%. Generalmente el desempleo y la economía estaban como el principal problema para los colombianos. Claro, Ricardo, y si uno ve la siguiente gráfica, es que el cambio es muy, muy fuerte frente a la anterior medición, porque si ustedes ven cuando se desagrega frente a la anterior medición, pasó. Claro, es que mire el cambio. Se disparó. Claro, mire, estaba en el 19.1 en julio, que fue el anterior, y hoy está en el 33.7. Exactamente, eso es un cambio. Y eso es producto demasiado alto, Incluso cuando uno revisa esto, no quiere decir, por ejemplo, que la corrupción no crea a la gente que está empeorando. No, claro. Sino que en esta pregunta, está identificando el mayor problema en ese momento, el más grave. El mayor problema. Esto, Juan Roberto, puede estar ligado, Martín, al ascenso de Germán Vargas Lleras, por ejemplo. Seguramente, y si quiere lo vemos con el siguiente dato, que cuando se pregunta por la seguridad y la paz total, que son dos temas muy cruciales en este momento que atraviesan al gobierno nacional. Que a la pregunta de cómo cree usted que si la paz total del gobierno va por buen camino o por mal camino, buen camino 29%, mal camino 63.3%, es decir que eso va ligado a todos los problemas con los grupos armados ilegales y a las víctimas de delitos menores en las ciudades principales. Y la otra pregunta reafirma eso, Héctor, de si la gente se siente más segura o menos segura. Sí, si se siente más segura con el proyecto, con el proceso de paz total del presidente Gustavo Petro, más seguro 27.2%, más inseguro el 63%. Y la siguiente, que esta fue una pregunta clave de coyuntura, la que van a ver a continuación, es si los encuestados creen que por cuenta de toda esta situación las fuerzas militares están perdiendo el control de territorios en el país. Si el Estado y las fuerzas militares y las Fuerzas Armadas han perdido el control en esos territorios donde operan los grupos armados ilegales, sí han perdido el control, lo creen el 78.3% de los encuestados y no han perdido el control 16.9%. No, pues esa gráfica, Héctor, es muy diciente. 78.3% de la gente considera que sí ha perdido control territorial las fuerzas militares en Colombia. Claro. Y es que me iba a adelantar un poco, Ricardo, porque pues la encuesta tiene un capítulo especial del tema de la paz total, que sin duda es el gran fracaso pues real y político del gobierno del presidente Petro, porque genera ese resultado de que la mayoría de los colombianos se sientan más inseguros de cómo estaban antes del inicio del gobierno del presidente Petro, pero además realmente no hay ninguna expectativa de que esa política pueda producir algún resultado concreto. Entonces, pues yo sí creo que si uno mira la encuesta en general, la gran mancha del gobierno del presidente Petro es una política de paz total que terminó totalmente fracasada porque no hay ninguna expectativa de lograr ningún acuerdo con ninguna organización criminal, ni lograr mejor percepción ni situación objetiva de seguridad. 7:33, Colombia opina, Juan Roberto, el cierre de año con la foto de lo que pasa en Colombia, con la favorabilidad del presidente y con la primera foto de los candidatos o de quienes la gente cree que pueden ser candidatos presidenciales. Ricardo, de esta foto solo decir tres cosas importantes. La primera, que en la página web de Noticias Caracol y también en la de Blue Radio encuentran toda la encuesta, que tiene una cantidad de datos interesantísimos. Y no son dos cuñitas. La otra es que el próximo domingo vamos a hacer también un análisis en Noticias Caracol y Blue Radio a las 7 de la noche, porque hay muchísima información. El tema de los problemas, cuando ya usted desagrega el de la economía, el del bolsillo, el de las reformas que propone el gobierno, que ese también es un tema importante, la atención en salud, más todo esto junto, pues nos muestra una foto muy interesante para el cierre de este 2024. Sí, relación con Venezuela, relación con Estados Unidos, ahora con la llegada de Donald Trump. La imagen de Trump. De hecho, pues esto es un regalo de verdad de Noticias Caracol y Blue Radio para la gente estudiosa que quiera ver el informe completo. Y para los gobernantes para ajustar la estrategia, sí, ¿no? Es un diagnóstico muy, muy completo que quien lo revise de manera juiciosa
va a entender qué está pensando la gente en todos los temas importantes del país. La hoja de ruta con base en la foto que hoy muestra Colombia Opina de Imamer para Noticias Caracol y Blue Radio. Alejandra y Andrés, seguimos con ustedes en Noticias Caracol. Claro que sí, Ricardo, Juan Roberto.